Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Yo no sé si usted conozca el caso, pero una empresa constructora ha decidido elevar dos torres afuera de Ciudad Universitaria. Estas dos torres, una de 27 y otra de 25 pisos, contendrían más de 600 departamentos de lujo además, afuera de la UNAM. Y dentro de la universidad, Rodrigo, se ha generado un gran debate, una gran discusión que trasciende, hay que decirlo, el tema exclusivamente de Ciudad Universitaria. Yo creo que es una discusión que atañe a toda la ciudad y a la concepción de ciudades que estamos edificando en este país. ¿Por dónde entrarle? Sí, yo creo que es muy importante, bueno, es muy preocupante esto que tú señalas, esto que la universidad ya ha empezado a discutir a su interior y ya también ha comenzado a discutir hacia el exterior. Ya la abogada general ha presentado un recurso de amparo para problematizar el tema de la construcción de estas dos torres en tribunales. Yo sí creo que es muy importante que pensemos el marco general en el que se produce la construcción de estas dos torres, ¿no? Y yo creo que en los últimos 30 años pues, ha calado con mucha fuerza en las políticas públicas urbanas esta mirada de libre mercado que también piensa en convertir a los espacios urbanos, la vivienda que ahí se produce, todo lo que produce la ciudad, porque la ciudad produce muchas cosas, no solo produce vivienda, evidentemente, se produce arte, se produce cultura, se produce arquitectura, se produce historia, y todo eso que la ciudad produce hoy se están convirtiendo en bienes para el mercado, ¿no? Bienes para el mercado, ¿qué querrías decir con eso? Es decir, que los espacios de la ciudad se están convirtiendo únicamente en mercancías. Fundamentalmente eso. De hecho, ya la categoría está construida, ciudad mercancía, ¿no? Ciudad mercancía. Y no solo la Ciudad de México, sino en general las ciudades. Y es que las ciudades son, desgraciadamente, espacios óptimos para que las lógicas de acumulación territorialicen los excedentes de plusvalor. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en las lógicas de libre mercado y de producción de bienes para el mercado, que lo que predomina, la premisa que predomina es la premisa de mayor producción para generar mayor renta, generar un plusvalor. O sea, las lógicas del capitalismo es siempre poder ir generar reproduciendo riqueza. Claro. Acumular. Esa acumulación, ese excedente de acumulación, tiene que ir a algún sitio, se tiene que reinvertir. Y las ciudades hoy se han convertido en un espacio óptimo para esa reinversión. Claro. Entonces, por eso vemos el surgimiento salvaje, brutal de torres por todos lados. Eso es lo que te iba a preguntar. Tiene que ver también con una concepción de lo urbano, del desarrollo urbano, porque si hay algo que a mí me impresiona, es cómo ha cambiado el rostro de la ciudad en los últimos lustros con estas edificaciones enormes, estas torres impresionantes, incluso en donde eran zonas residenciales. Sí, sí, tiene que ver absolutamente con eso. Tiene que ver con que probablemente nunca en la historia de nuestro planeta ni de nuestra civilización había habido una acumulación de riqueza en tan pocas manos, tanta acumulación de riqueza en tan pocas manos. En tan pocas manos, eso hay que subrayarlo, porque si no nos ven los televidentes y dicen, ¿y en dónde está esa riqueza? No, pues esa riqueza está concentrada en el 1% de la población, sobre todo en capitales transnacionales, financieros, especulativos, y muchos de ellos están encontrando en las ciudades la posibilidad de reproducir esa riqueza de una forma brutal, porque las rentas que produce construir en la ciudad son enormes, o sea, quintuplican la ganancia en muy poco tiempo. Pero ¿quién puede comprar esos departamentos, Rodrigo? Yo estaba viendo ahí información, leí un artículo muy interesante de Luis Zambrano, en el que nos decía cuánto costaba un departamento de 45 metros cuadrados y te vas de espaldas. Te vas de espaldas, sí, te vas de espaldas, es impresionante. Y no puede ser porque además es en barrios que solían ser barrios sencillos, sí, barrios populares. O sea, aquí está Santo Domingo, aquí está La Candelaria, está el barrio de Los Reyes, alrededor de estos entornos. Y esto también es muy importante decirlo. La ciudad la produce la gente. La ciudad la construye la gente con su esfuerzo, con su trabajo, con sus impuestos. Los barrios que están alrededor de la universidad han ido naciendo a partir de esfuerzos que los propios vecinos realizan para atender las calles, para pavimentar, para el tendido eléctrico, el drenaje, y eso genera evidentemente pues, un valor de uso. Pero las empresas llegan a esos territorios, se aprovechan de eso que produjo la gente, no le regresan absolutamente nada y claro, construyen torres monumentales que van a permitir la llegada intempestiva de miles de habitantes que van a generar efectos
muy agresivos sobre los propios barrios, en agua, en movilidad. En tráfico, claro. Pero además, hay que decirlo, porque pues así es, estas personas que van a llegar ahí probablemente tendrán o deberán tener un origen socioeconómico distinto a quienes originalmente estaban en el lugar, simplemente por los precios de los departamentos, ¿no? Sí, exactamente. Y es terrible porque la ciudad es el espacio en el que las personas reproducen su vida o producen su vida, ¿no? No es cualquier espacio, es el lugar en el que nosotros encontramos nuestra identidad, en donde construimos nuestras redes sociales, somos vecinos de ese entorno. De hecho, nuestra propia identidad, bueno, ya lo dije, tiene que ver en alguna importante medida con el barrio en el que uno crece. Ahí están en ocasiones el trabajo de las personas, ahí están las escuelas a donde vamos. Quiero decir, que de la noche a la mañana se produzcan este efecto gentrificador por la llegada intempestiva de departamentos de lujo que van a traer vecinos que provienen de otras clases sociales, evidentemente, y que va a producir desplazamiento, ¿no? Que es el famoso fenómeno ese de la gentrificación de la que hablamos. Y produces la ruptura de los tejidos sociales en barrios populares que tienen sus fiestas, sus tradiciones, su cultura, su historia, porque la ciudad no solo son edificios, la ciudad es memoria, la ciudad es tradición histórica, la ciudad es tiempo, la ciudad es todo eso. Costumbres, fiestas, actividades claro, en los espacios públicos. Es una obra y su valor estriba en los múltiples usos que las personas están haciendo permanentemente de ella. La ciudad son significados, son conocimientos, son tradiciones. Y en esta etapa del, ¿cómo llamarlo?, postcapitalismo, no sé cómo denominar este momento desde mi punto de vista oscuro, porque es la ganancia lo que está prevaleciendo por encima de todo esto que estamos diciendo, de la vida de las personas. La ciudad deja de ser una obra producida por sus ciudadanos y se convierte en un producto con valor de cambio. ¿Qué es lo que les interesa? Pues mercancía. Sí, un negocio, ganar dinero. Mercancía. Y esa es cuánto invierto, cuánto puedo ganar, en cuánto vendo y se acabó el asunto. Esa es la lógica que está detrás. Ahora, en el caso concreto, nada más para contextualizar la relevancia también del impacto que tendría para la universidad, pero para la ciudad a través de la universidad, la construcción de estas dos torres. Lo que se ha alegado ahí es que además de todos estos efectos de los que tú hablas, que como bien dices, trascienden a estas dos torres en concreto, en específico, en este caso, se afectaría a la universidad en su entorno visual, es decir, se afectaría la panorámica que tenemos al mirar el entorno universitario, y eso podría incluso conllevar que la universidad dejara de ser reconocida como hoy lo es, como patrimonio universal de la humanidad por parte de la UNESCO. ¿Qué decir? No, y voy más allá. Eso nos va a llevar a que el Estado mexicano incurra en responsabilidad internacional. A ver, ¿por qué? Bueno, porque estamos violando un convenio internacional que nosotros suscribimos y que después utilizamos para que la universidad se convirtiera en patrimonio universal UNESCO. Entonces, es más allá de solamente perder ese reconocimiento, que además no es poca cosa. Solamente hay 4 universidades en el mundo que tienen ese reconocimiento. Y el Estado mexicano luchó por ello. Y la universidad, por supuesto, la universidad hizo un cabildeo a nivel internacional para ocupar ese sitio, y ese sitio se otorga solamente una vez al año. Entonces, la universidad logró tener ese reconocimiento por su valor arquitectónico, por su valor cultural, el campus central. Se genera una declaratoria de este campus universitario como patrimonio. ¿Y el Estado se compromete a proteger ese patrimonio? El Estado se compromete, por supuesto, a proteger ese patrimonio, y UNESCO también se compromete a otorgar recursos para poder, en un momento dado, mantener esos espacios. O sea, hay una relación del Estado, no solo es la universidad obteniendo ese reconocimiento, es el Estado mexicano habiéndose comprometido en el ámbito internacional a proteger ese bien cultural. Déjame hacerte la pregunta cínica, pero están afuera de la universidad, no están dentro del campus, es propiedad privada. No, bueno, sí, se puede pensar así, pero no, en realidad cuando se declara una zona como patrimonio cultural, lo que se declaró como patrimonio cultural es la zona núcleo de la universidad, donde está la rectoría, donde está la biblioteca central, toda esa explanada bellísima que es además una explanada. Mirar desde el estadio hacia allá es una cosa estupenda, digamos. No, pero además reproduciendo las explanadas de nuestras ciudades precolombinas, ¿no? Se declara esa zona núcleo, pero para proteger la zona núcleo se crean zonas de amortiguamiento. Entonces tenemos 2 zonas de amortiguamiento, zona 1 y zona 2.
Y sobre esas zonas hay restricciones en la construcción y no importa si eso va más allá de la universidad. Y evidentemente que las zonas de amortiguamiento llegan mucho más allá de la universidad. Incluso llegan hasta el Pedregal. Al Pedregal de San Ángel, hasta allá llega la zona de amortiguamiento 2. Y eso te impone restricciones legales en términos de alturas, por ejemplo, ¿no? Ahora, es que lo de Big Grand es brutal porque no solo es que está en la zona de amortiguamiento, es que son 27 pisos. No sé si el auditorio se hace una idea de la sombra que significa una torre de 27 metros. Con un punto nada más. Digo, para el contraste, para el ejemplo, la torre hermosa de Rectoría tiene solamente 11 pisos. Claro. Es decir, con eso puedes imaginarte es 3 la comparación. veces. Es 3 veces. Entonces, cuando uno mire la Biblioteca Central, que es el edificio probablemente más fotografiado de todo México, va a tener detrás perdónenme la expresión, pero es una bestia, es un monstruo de vidrio y de cristales. Bueno, arquitectónicamente cada quien tendrá sus gustos, ¿no? Pero no, el costo en términos de imagen me queda clarísimo y la gente lo puede imaginar. Los invito a que vayan este fin de semana y se paren en ese lugar hermoso y se imaginen lo que sería contaminarlo visualmente con 2 torres de ese tamaño. No, y ya están las imágenes en internet, la gente puede ya mirar los renders que han hecho los arquitectos para que veamos ya cómo se va a ver. Rodrigo, organizaron ustedes un foro muy importante para discutir este tema precisamente en la universidad. Vamos a un corte y volvemos y nos platicas cuáles fueron las conclusiones de ese foro, que a propósito de este caso se abrió, pero que obviamente problematiza en un sentido más amplio los grandes desafíos al desarrollo urbano de nuestra Ciudad de México y de las ciudades en general, ahí en donde vive usted también, quien no esté acá en la capital, también su ciudad forma parte de esta tendencia, que es una tendencia a nivel mundial. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Pues estamos hablando aquí en Observatorio Cotidiano de estas 2 grandes torres que se planean construir al lado del campus central de Ciudad Universitaria y de los efectos que tendría para la propia UNAM, pero en realidad para todo el entorno urbano. Y también hemos dicho con Rodrigo Gutiérrez que acá se trata de algo que trasciende este caso concreto más allá de su importancia específica y que hubo un foro importante en la universidad precisamente en el que discutieron, analizaron, reflexionaron sobre esta temática y llegaron a una serie de conclusiones. Compártenosla, Rodrigo. Con gusto, Pedro. Bueno, el foro fue un foro multidisciplinario en el que intervino la Facultad de Arquitectura, intervino el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Reserva de la UNAM, intervino el Instituto de Investigaciones Ecológicas y había 4 mesas, hubo 4 mesas distintas. En realidad yo lo que quisiera compartir aquí son las conclusiones de la mesa jurídica que fue la que a mí me tocó coordinar, ¿no? Entonces, bueno, una primera cuestión que ya tú la abordabas es que dentro de una cuestión que apareció por todo a lo largo de la mesa, ¿no? Es que en nuestro marco constitucional todas las autoridades de planificación urbana tienen que ceñirse no solo a la normativa urbana, sino a la Constitución y los tratados. Bueno, esto quienes somos constitucionalistas, trabajamos los derechos humanos, es una obviedad. Hay que decirlo. Hay un reglamento aquí que me permite en la delegación. No, señor, ese reglamento tiene que mirar lo que dice la Constitución y los compromisos internacionales del Estado mexicano. Efectivamente. Bueno, pues sí, porque quien solo miró el reglamento quizá llegó a conclusiones apresuradas. Exactamente, ese es el tema, que las personas que están construyendo lo que señalan es, pero si nosotros estamos dentro de la norma, hemos cumplido todo lo que la delegación nos ha pedido, todo lo que el INVEA nos ha solicitado, todos los permisos. Bueno, sí, perdonen, pero ahí hay una declaratoria de patrimonio cultural universal que es constitucional, por lo tanto, muy probablemente hay un choque de constitucionalidad, y este es un segundo tema que habría que colocar, un choque de constitucionalidad entre la reglamentación urbana, el programa delegacional de Coyoacán, con esta declaración. Que esa sería, digamos, una de las rutas que se podrían seguir en una estrategia de litigio, digamos, de defensa del patrimonio, sí, en este caso de la UNAM. Claro, yo creo que sí, y aquí sí, efectivamente, quizá no es problema de los constructores, es problema de nuestros gobiernos que construyeron planes delegacionales y normas
de planeación urbana sin tomar mirar en cuenta. Este caso. Importante, claro, eso es muy grave. Importante, grave, porque ahí también hay que decirlo, porque también hay que decirlo con justicia, Sí. también para los desarrolladores les representa una lesión a sus derechos si creen estar actuando con base en un reglamento que es vigente Sí. y pues nadie les advierte que probablemente tiene vicios de inconstitucionalidad. Solo decirlo. Sí, bueno, sí, se puede decir. También creo que los constructores podían haber previsto que 27 metros a solo una calle de la biblioteca iba a generar un impacto. No daré pero ningún bueno. argumento más a favor de esa causa, pero hay que decirlo. Bueno, y además hay que decir que todas las autoridades tienen la obligación de hacer compatibles las normas locales con estos límites establecidos por la convención a través de la declaratoria, ¿no? Entonces, no es solo que la norma lo tenía que haber previsto, sino que las autoridades que hoy están aplicando la norma, las que están todas. aplicando y por supuesto ahora las judiciales que están conociendo el caso. Bueno, y mucho más las judiciales, ¿no? Y hay que decir también que ninguna norma de diseño urbano hace referencia a esta protección de ciudad universitaria. Okay. Luego, por otro lado, no solo es este reconocimiento, esta declaración internacional sobre patrimonio, que es a partir de la cual se crea el reconocimiento de la zona en la UNAM, sino que además tenemos el derecho a la cultura. El derecho a la cultura está establecido en la Constitución. Y en ese caso, ¿cómo aplica acá el derecho a la cultura? Pues el derecho a la cultura, digamos que se puede subdividir como en 3 grandes rubros, ¿no? Creación, la posibilidad de que las personas creen bienes culturales, arte, arquitectura, el acceso a los bienes, las personas tenemos acceso a bienes culturales, y la protección del patrimonio, son como los 3 ejes del derecho a la cultura. Entonces, que hoy exista desconocimiento, debilidad institucional por parte de las autoridades, eso no significa que no tengamos una normativa en la Constitución dentro de nuestro propio marco legal que proteja a nuestra universidad. Pero más allá de eso, en México existe una ley federal de zonas y monumentos artísticos. O sea, no solo es una declaratoria internacional, una declaración sino internacional. Que contamos con una legislación propia que protege ahí. Y claro, y la UNAM, antes de ir a hacer, digamos, el cabildeo ante a París UNESCO, para lo de la UNESCO, lo que hizo fue solicitarle a Limba que hubiera un reconocimiento de la universidad dentro de este marco legal. Okay. ¿No? Entonces, la universidad está protegida fuera, pero también dentro. Está protegida dentro. Pues ojalá estos argumentos que me parecen, a mí en verdad lo digo, muy claros y contundentes, ahora sí con la ley en la mano, pues hagan eco en los tribunales, mano, porque de lo contrario, acá hay muchos intereses económicos, Rodrigo. Sí, lo sé, pero también hay muchos intereses culturales que están en juego, y hay, yo creo que una comunidad universitaria que no va a permitir que esto ocurra así, pero además no solo una comunidad universitaria. Aquí sí, regresando al tema de la ley, si no hay un permiso de Limba para la construcción de esas torres, pues esas torres estarán ocurriendo en un marco de ilegalidad. Claro. Y yo no conozco el permiso de Limba. No, hasta donde entiendo, pero por declaraciones de prensa que he leído, no existe. Es decir, Limba dice no haber expedido una autorización concreta para estas torres. Bueno, pues hasta donde entiendo. Ahí vamos con tiento, pero creo que no la hay. Pues ya ahí a mí me parece que hay un problema interesante, ¿no? Desde el punto de vista legal. Otro tema que preocupa y que es interesante, que apareció en el foro, porque en el foro estuvo invitada la Procuraduría de Ordenamiento Territorial de la ciudad. La PAUT, ¿no? Y la PAUT señaló ahí públicamente que no tiene los documentos, ni los dictámenes, ni sabe cómo se pasó del tipo de zonificación base al tipo HM 440 que les permite construir ese número de pisos. Porque es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que en un predio que está ubicado en esta zona se puedan levantar 27 pisos? Claro. Y ahí hay un tema que ha estado... Y que tiene que ver con el uso de suelo y tiene que ver con el permiso que le otorgan específicamente para construir una determinada modalidad de edificación. Exactamente. Y tiene que ver con 2 figuras que también se discutieron en el foro y que se propone que la universidad las discuta con mayor profundidad en un futuro. Y es el de los polígonos de actuación y el de las transferencias de potencialidad. Nos lo vas a tener que explicar, a ver. Bueno, se construye un polígono de actuación para un determinado edificio, para una determinada zona o para una determinada obra, y esto te permite hacer modificaciones en el uso de suelo para construir más. Pero el tema son las transferencias de potencialidad. Transferencia de potencialidad, a grandes rasgos, significa que yo como empresa, por ejemplo, compro
predios fuera de la ciudad Ajá. o más lejos, donde puedan resultar más baratos, yo tengo un derecho a edificar sobre esos edificios, perdón, sobre esos predios, y no construyo. Construyo acá Y entonces en cambio y transfiero, todos esos metros que claro, iba a construir allá me los traigo para acá. exactamente. Se parece mucho a la transferencia de la contaminación, ¿te acuerdas? Exactamente, se parece como a los bonos de carbono, ¿no? En Exacto. donde, bueno, no contamino aquí, pero entonces Pero sigo echando Increíble. toda mi porquería y por eso, acá, ¿no? y eso está autorizado hoy en la Eso Ciudad está, de México. Es exactamente. decir, por eso estas torres, probablemente la misma empresa tiene 4 o 5 terrenos en los que no va a construir nada, pero Sí. los metros que iba o podía haber construido allá se los está poniendo Sí. encima a las torres. Yo no digo que sea así porque Hay que mirar el expediente concreto. ¿Ok? al foro, sí, al foro se le invitó no directamente a los constructores Big Grand, pero sí a la agrupación de constructores y se les hizo una invitación. Lo que pasa es que no llegaron. Entonces no sabemos con toda precisión o con toda claridad cómo es que se produjo eso en el caso de Big Grand, ¿no? Entonces no sabemos cuáles son las figuras que están utilizando para desarrollar ese Pero número de pisos. importante, interesante y además creo que nos ayuda a entender lo que decías tú al principio, por qué estamos teniendo estas torres impresionantes, sobre todo ahora en la zona sur de la ciudad es impresionante Por una todos tras lados, otra. por una todos tras lados, otra. sí, por todos lados. No es esto, ese es otro de los temas que apareció en el foro. Es que Big Grand nos preocupa mucho, pero no solo es Big Grand, es qué ciudad estamos teniendo, ¿no? Parece que la ciudad de pronto adquirió vida propia, se convirtió en una especie de Godzilla, monstruo, en el que los ciudadanos no nos reconocemos en ella. ¿Quién la está produciendo? ¿Por qué de la noche a la mañana me cambian de esa forma radical mi barrio, mi vida, me desplazan, me suben el predial, ya no tengo agua? ¿No? Se nos fue de las manos, parece que la ciudad ya no está en manos de la ciudadanía, está en manos de una lógica de acumulación que está produciendo un monstruo. Pero alguien, Rodrigo, modifica las normas para hacerlo posible. No, es decir, no porque digo. acá hay responsabilidad No, evidentemente, política también, hay que evidentemente. decirlo con claridad. No sé de quiénes en concreto, pero habrá que hacer una reflexión para identificar quiénes a lo largo de estos años han ido realizando estas autorizaciones. Sí, no, hay un proyecto de ciudad, por eso digo que la categoría de ciudad mercancía es útil. Hay un proyecto de ciudad. Lo que pasa es que desde mi punto de vista no es el proyecto de la ciudadanía, es un proyecto de alguien más que se está haciendo multimillonario y que no le importa si hay patrimonio cultural, no le importa si no hay agua, no le importa si el promedio de velocidad en la ciudad es de 7 kilómetros por hora. La Ciudad de México, bueno, esto se abordó en un programa ayer, pero la ciudad del Cabo, en África del Sur, ya colapsó hídricamente, ya colapsó. Ya las personas solamente pueden utilizar 25 litros al día, ya no pueden regar los jardines. La Ciudad de México está en una lista de 12 ciudades que van a colapsar en términos hídricos muy próximamente. Esto ya lo ha dicho Luis Zambrano en muchas ocasiones, lo han dicho muchos investigadores en la universidad. ¿Cómo es posible que le estemos otorgando un pozo a un edificio que va a tener 600 departamentos en una zona donde no hay agua? Pues me parece que has colocado otro tema sobre la mesa para hacer un programa específicamente sobre eso, Rodrigo, porque sí creo que es uno de los grandes temas del presente y del futuro, el de los recursos naturales y en este caso en concreto el recurso hídrico, el agua para las ciudades. Así que te emplazo, como dicen los abogados, para que vengas de nuevo aquí a Observatorio. Gracias, Pedro, Invitamos a Luis Zambrano también y nos echamos una muy buena platicada precisamente sobre este tema, la escasez de recursos en estas ciudades que estamos construyendo. La verdad, dice Rodrigo, quién sabe quién las está planeando, yo tampoco lo sé, pero coincido con él, no estamos siendo los ciudadanos y ciudadanas de a pie que somos los que habitamos, en este caso en la Ciudad de México, pero también en las otras ciudades del país. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM y ya quedó Rodrigo Gutiérrez invitado a venir a platicar sobre ese tema importantísimo de la escasez de recursos hídricos en las zonas urbanas de México. Nos vemos la próxima semana.